Un segundo avión golpeó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. Esto fue lo que le dijo Andrew Card, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, al expresidente George Bush durante el ataque de las Torres Gemelas. Mi nombre es María Fernanda Dagda y este es el ensayo final de la materia Escenario Regional de Medio Oriente por la profesora Nofret. Primero me gustaría mencionar que el tema elegido me pareció muy interesante y para comenzar me gustaría dar un poco del contexto de lo que sucedió el 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, atacaron las torres norte y sur, Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, y no solo planearon un ataque a las Torres Gemelas, sino que también planearon atacar edificios emblemáticos de Estados Unidos. La idea fue capacitar pilotos que pudieran secuestrar aviones y utilizarlos como armas y con ellos atacar los edificios emblemáticos. 4 vuelos despegaron dos del aeropuerto de Boston, uno del aeropuerto Washington Dulles y otro avión salió del aeropuerto internacional de Nueva Jersey. 2 de esos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Un avión se estrelló contra la pared oeste del Pentágono en Washington y el último avión iba con destino a la capital Washington, D.C., pero se estrelló en Pensilvania y desafortunadamente todas las personas de ese vuelo perdieron la vida. El pueblo de Afganistán ha sido tratado brutalmente. Muchos están muriéndose de hambre y muchos han huido. No se permite que las mujeres asistan a la escuela. Uno puede ser encarcelado por tener un televisor. La religión puede practicarse solamente de la manera que dicten sus líderes. Un hombre puede ser encarcelado en Afganistán si su barba no es lo suficientemente larga. Estas fueron las palabras que dijo George Bush en 2001, días después del ataque a las Torres Gemelas, a los miembros del Congreso de Estados Unidos. Condenar a miles y millones de personas a vivir en un régimen extremista viola la libertad de vivir, también la libertad de expresión y sobre todo viola los derechos humanos a los que todos tenemos acceso. Desde no permitir estudiar a las mujeres, como tampoco permitirle a su población poder practicar su propia religión. Concuerdo con el punto mencionado por el expresidente George Bush acerca de todo lo que ha vivido la población afgana y todas las cosas brutales y duras que vivieron durante todo el tiempo desde que pasó el atentado a las Torres Gemelas. El grupo Al-Qaeda controla gran parte de Afganistán y también apoyan el régimen talibán. De esta manera condenan a la población, reprimen a la gente afgana de ser tanto cómplices de asesinato como abastecer a terroristas y la población afgana sin tener la autoridad y la libertad también de poder decidir por ellos mismos. Desafortunadamente no existe una situación o una acción que conlleve a que el terrorismo desaparezca por completo. En ese momento el presidente Bush mencionó, nuestra nación está en guerra en este momento, vamos a defender a los Estados Unidos y defender los valores que apreciamos. Nuestra nación está unida en la defensa de nuestro país. No estamos en guerra contra los musulmanes. No tenemos ninguna queja de los musulmanes. Queremos ser amigos de los musulmanes. Y sí, concuerdo en que es muy importante y sobre todo en esos momentos mantener a una nación unida y defender los derechos, defender a tu población y luchar también por esos derechos por los que siempre se ha luchado, sobre todo después de lo sucedido ese día. Después del ataque sucedido el 11 de septiembre, Estados Unidos, 26 días después, atacó a Afganistán. Así iniciaban una guerra que duró 20 años contra el terrorismo, hasta que Estados Unidos decidió retirar sus tropas el 30 de agosto del año 2021. Y como este grupo terrorista, había más que también estaban atentando contra la libertad y la vida de millones de personas que son y eran inocentes. Pero después del desafortunado evento el 11 de septiembre, que fue un suceso que nadie olvidó, el mundo no lo olvidó, después de ese momento la vida de miles, de millones de personas cambió. Se reunieron las fuerzas de Estados Unidos y comenzaron los reclutamientos militares del ejército para expulsar al régimen talibán, que fue el régimen que permitió a Al-Qaeda llevar a cabo estos ataques.
lograron que los talibanes fueran expulsados de Afganistán y después del ataque del 11 de septiembre, la respuesta de Estados Unidos pues fue la guerra. El expresidente George Bush, después de la guerra, mencionó que la guerra ya no solo era con Al Qaeda, también era con cualquier grupo terrorista y no iba a descansar hasta que todos esos grupos hayan sido encontrados y derrotados. Y sí, también estoy de acuerdo con el argumento que en ese momento George Bush expresó, ya que después de lo vivido en Nueva York y en Washington, él lo que quería era defender a su nación, defender a su país y a su población, que un suceso de esta magnitud no se volviera a repetir, que este tipo de miedo tampoco se volviera a repetir, ya que cobró muchas vidas inocentes y eso era lo que en ese momento él pensaba y él quería evitar. Después de esto, Estados Unidos realizó múltiples ataques que los denominó ataques preventivos para prevenir posibles amenazas en los que no necesitaba ni siquiera que existiera una amenaza de por medio. Esto después fue una excusa para justificar la guerra con Irak, que en el gobierno de Bush generó de qué hablar. John B. Bellinger III, investigador senior del Council on Foreign Relations, mencionó: la administración de Obama y muchos otros gobiernos aceptaron que los gobiernos pueden utilizar la fuerza militar en contra de actores no estatales como Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, y que las leyes internacionales sobre la guerra, más que simplemente las leyes internas sobre terrorismo, puedan ser las normas más apropiadas para aplicar. En lo personal, opino que esta decisión es un tanto complicada, ya que sí, concuerdo en que lo que buscaban era la prevención y prevenir que otro ataque como este volviera a suceder, pero también estaba de por medio la vida de miles de hombres, mujeres, niños inocentes. En los últimos años, Estados Unidos y todas sus fuerzas han estado en lucha en al menos 24 países. En los últimos 3 años, hasta 2021, Estados Unidos combatió en 8 países, han sido partícipes de ataques aéreos y, de acuerdo con el proyecto Cost of War de la Universidad de Brown, han participado en actos antiterroristas en 85 países. La islamofobia tuvo un auge muy fuerte después del 11 de septiembre. Muchos musulmanes que vivían en Estados Unidos mencionaron un alto índice de islamofobia. Meses después del atentado a las Torres Gemelas, hubo múltiples ataques y crímenes en contra de los musulmanes, y la discriminación también golpeó a la comunidad musulmana. Cerca del 48% de los musulmanes que viven en Estados Unidos han sufrido algún tipo de discriminación, pero esto no solo pasa ni se registró en Estados Unidos, también alrededor de Europa se registró este tipo de acciones contra la comunidad musulmana, como en Italia, Reino Unido, Hungría. Y con esto pienso que la comunidad musulmana no tiene la culpa de todo lo que sucedió. Nosotros como sociedad muchas veces juzgamos y generalizamos a las personas cuando realmente no sabemos todo lo que hay detrás, como conflictos internos o conflictos religiosos, y no me parece correcto tratar de esa manera cruel a una comunidad totalmente afectada ya. La lucha de los derechos humanos en todo este conflicto también se vio afectada de alguna manera después del 11 de septiembre. Hubo un retroceso en la defensa de los derechos humanos, y también por el gobierno, con el miedo de volver a sentirse víctimas de ataque, justificaron actos duros o métodos de interrogación como defensa, y los defensores de los derechos humanos llamaron a estos actos como una tortura y una violación a los derechos humanos que eran aplicados a las personas que detenían por el atentado a las Torres Gemelas. Patricia Sasnal, la jefa de investigación del Instituto Polaco de Relaciones Internacionales, mencionó que Estados Unidos, a cambio de poder tener ayuda de otros gobiernos, permitió que otros países también violaran los derechos humanos. Ante esto pienso que nada justifica violar los derechos humanos de las personas y mucho menos torturarlas. Pienso que el miedo a otro ataque terrorista pues sí existía en ese momento, pero tampoco es la razón y la justificación para poder tratar así a una persona, no lo justifica el tratar así a cientos de personas. Como conclusión, me gustaría decir que realmente pienso que lo sucedido fue un hecho devastador para la humanidad
y que cambió la vida de muchas personas. Desde el atentado, el miedo estuvo ahí de que otro ataque pudiera volver a pasar, y lo que realmente también me decepciona es que a lo largo de todos estos años del conflicto le costó la vida a muchísimas personas, pero también me decepcionó el cómo fueron tratadas, el cómo las personas afganas fueron privadas de su libertad, de cómo vivían, incluso también de su religión, de cómo podían llevar su religión y cómo violaron los derechos humanos de las personas, pero también nada de esto justifica todo el racismo y todos los crímenes hacia la comunidad musulmana que ya había sufrido después del atentado del 11 de septiembre, todavía sufrieron más con el racismo, con el racismo después del atentado.